Vamos a recibir a Bernardo Luján de Concertación Empresarial para que nos hable un poquito acerca de los patrimonios de las familias y cómo ellos pueden proteger entonces ese patrimonio. Bernardo, bienvenido. Hola Alejo, ¿cómo te va? Muy bien, empecemos a hablar acerca de ese tema que me supongo que muchas familias están muy interesadas en saberlo, sobre todo en momentos de crisis. ¿Qué hacer con los patrimonios? ¿Guardarlos, pagar las deudas? ¿Qué se debe manejar? Pues a mi juicio siempre el patrimonio debe ser para responder por las deudas. Si la gente le prestó a uno confiando precisamente en que uno tenía un patrimonio, era para responder por las deudas. Sin embargo, siempre he dicho una cosa y lo he puesto como ejemplo con la gente con quien converso, y es que uno a un casino debe entrar con el riesgo limitado. Me voy a gastar 20.000, 100.000, 200.000, o la gente que se quiera gastar más plata que se la gaste. Pero uno siempre debe entrar así y no girando un cheque en blanco y entregándolo en la recepción y simplemente deme todas las monedas que yo le pida. Entonces, en ese tipo de casos, uno lo que debe hacer es limitar el riesgo y con base en él, a uno le darán whisky en el casino si quieren, o a otros les darán gaseosa, pero la verdad es que uno no tiene por qué actuar irresponsablemente con su familia, exponiendo su patrimonio frente a los acreedores a quienes uno les tiene que, obviamente, responder por una obligación. Es decir, en el ejemplo tan gráfico que usted nos pone, entonces sería, yo puedo perder hasta tanta plata, Sí. Y de ahí no puedo pasar. No más, así de sencillo. Entonces, cuando uno hable con un acreedor, no se trata de tener una de las cosas de uno en una sociedad y que al momento de responder por las deudas la saque, porque eso me parece muy mal hecho, no se debe hacer, no lo apoyo y no lo hago, sino simplemente decir uno, esto es lo que yo tengo en esta sociedad. Si alguien le va a prestar, si alguien le va a dar crédito, es porque ha visto los estados financieros de esa empresa y está dispuesto a correr el riesgo sabiendo qué cosas se tienen. Entonces, en los casos donde las empresas tienen activos, que tengan esos activos, porque se sabe obviamente que son vinculados al negocio y que son del negocio mismo para responder por las deudas del negocio. Pero yo no tengo por qué tener en mi empresa una finca que realmente no es un bien productivo de la empresa misma y que va a responder por unas deudas que nada tenían que ver con esa finca. Porque hay momentos donde las familias sienten que está en riesgo su patrimonio. ¿Por qué Sí. pasa eso? Precisamente por eso, porque terminan por meter en un momento determinado o por comprar algunas cosas a nombre de la empresa, metieron ahí bienes que eran realmente o del fundador de la compañía o de simplemente de la familia, los metieron a nombre de esa empresa buscando supuestamente algunos beneficios tributarios que a veces, no siempre, se logran y terminan por poner en riesgo porque los bienes que terminaron por comprar a nombre de la empresa luego terminan por responder con obligaciones que son de personas totalmente diferentes, ya sea porque hayan firmado codeudor, en un caso la empresa firmó codeudor de alguien y terminaron por quitar una finca que nada tenía que ver ni con el deudor ni con la actividad principal de la compañía. Entonces hay que mirar muy bien porque las familias muchas veces ponen innecesariamente el capital suyo en riesgo o por la misma frase que siempre he dicho y que siempre han dicho los viejos, este carro no me da negocio, el negocio me da carro, yo vendo el carro y se lo meto a la empresa y a veces terminan por meter todo, terminan sin negocio, sin carro y sin finca, porque expusieron todo su patrimonio, cogieron el CDT de la tía, cogieron el CDT de la abuela y todo se lo metieron a la empresa por no haber detectado a tiempo una crisis. Bueno, entonces para proteger esos patrimonios, ¿qué figuras pueden hacer las familias precisamente para eso, para proteger? Primero, la recomendación que yo haría en este caso es identifiquen muy bien cuáles son los activos reales de la empresa que son vinculados al negocio y los que no sean de la empresa, los que sean personales, sáquenlos de la compañía porque los están exponiendo a un riesgo innecesario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, identificar cuáles son los bienes de la empresa y segundo, buscar una forma de protegerlos. ¿Cómo se puede proteger? Simplemente creando una sociedad, constituyéndola y luego capitalizándola o haciendo diferentes figuras alrededor de eso para que esos activos que hoy en día están en cabeza de la empresa luego puedan salir sin que se haga una simulación ni nada mal hecho, pero simplemente que los acreedores de la compañía sepan muy bien que le están prestando, perdón, pero es por los activos que esa compañía tiene. A veces inclusive se cree, es que yo a este señor sí le voy a prestar plata porque llega en un carro muy bonito. De pronto el carro es hasta de un leasing. No, hay que saber cuáles son los activos que tiene esa compañía. Bueno, aquí en muchas ocasiones más bien hemos hablado acerca de las empresas familiares. Sí. Supongamos que una familia tiene una sociedad y ahí tienen los activos. ¿Qué deben hacer en ese caso para proteger su patrimonio? ¿Crear otra sociedad y poner los activos ahí o dejarlos donde están? No, a mi juicio se debería, en este caso, crear una compañía nueva, una sociedad nueva, sacar los bienes de ahí y ponerlos en cabeza de una empresa que nada tenga que ver con la actividad que hoy en día me está generando un riesgo innecesario para activos que no están vinculados con la operación. Si yo tengo en este momento, y voy a hablar en este caso de Cosmovisión como compañía para no poner ningún otro tipo de caso,
Si los activos principales de esta compañía son las cámaras porque son los bienes productivos y los sets de grabación, nada tiene que ver acá una finca. Entonces yo lo que debo hacer es sacar la finca como activo de esta compañía y dejar los activos que son realmente vinculados al negocio. Eso es lo que deben hacer las compañías, analizar cuáles son los activos que tienen que no le pertenecen realmente a la actividad como tal de la empresa. Primero, que le pueden estar generando gastos que además no son deducibles de impuestos porque como tal no tienen un vínculo o causación directa con la actividad principal y que además están exponiéndose a un riesgo innecesario porque los acreedores, como son activos de la compañía, le pueden caer a eso. No estoy buscando que los acreedores no tengan pago por sus deudas, ni más faltaba porque siempre abogo por ellos, así como siempre abogo por los empleados. Se les deben pagar todas las platas que se les deben, tanto a los empleados como a los acreedores. Lo que pasa es que creo que a veces los acreedores no hacen un estudio de crédito correcto y terminan por exponer su propio capital de trabajo en empresas que no tienen los activos suficientes. Y por eso empresas que se van a ley 1116 o que hoy en día no hay casi por los múltiples requisitos que tiene esa ley, o a liquidación, terminan por exponer ahí sí a gravísimo riesgo el patrimonio de una familia porque se quebraron. Bueno, y eso sería para una empresa de familia. Entonces, digamos, en el caso de que yo sea el socio de una empresa X y en qué momento sé yo que debo sacar los activos que tengo en esa empresa o en qué momento sé yo que los debo dejar. A veces pasa que con los abogados, primero creen que nosotros hacemos magia. Otra cosa es que yo no estoy, mejor dicho, podría poner muchos casos, pero la verdad es que ni nosotros hacemos aparecer los deudores que están perdidos, ni nosotros hacemos cosas, o por lo menos en el caso mío, hacemos cosas que estén mal hechas y las pintamos como buenas. No, las cosas mal hechas están mal hechas y punto. Entonces no se trata de disfrazar cosas mal hechas con cosas bien hechas porque entran figuras como simulación, demandas y procesos disciplinarios para los abogados que se pongan de por medio a vender sus conocimientos para cosas que estén mal hechas y en perjuicio de otras personas. No estoy de acuerdo con esas actitudes o con esas acciones. ¿Qué debemos o qué deben hacer en ese caso las personas que van a responder por un patrimonio o por unas deudas? Que con los activos vinculados a la operación respondan por esas obligaciones y busquen más bien formas o fórmulas de pago para que esas deudas sean realmente pagadas, ya sea con la actividad misma de la compañía o efectivamente con los activos que se tienen generados por la actividad misma de la empresa. Entonces, buscar fórmulas de pago más que sacar activos, pero identificar a tiempo activos que no sean del negocio para sacarlos y protegerlos. Si yo saco los activos, ¿estoy perjudicando a los acreedores o no? Depende, porque si son activos que inicialmente fueron los que le dieron a mi patrimonio o a mis estados financieros la fortaleza suficiente para que un acreedor me preste una plata sobre ellos, sí estaría actuando de pronto de mala fe en la medida en que una persona me prestó porque yo tenía una finca, una vez me presta yo saco la finca, eso es actuar de mala fe. Ahí sí diría yo que eso no está bien, no se debe hacer. Pero si yo simplemente tengo una deuda, un crédito rotativo, tengo unos activos acá, tengo unos bienes personales que nada van a afectar desfavorablemente, aunque en cifras sí, pero no en la intención tan clara como acabo de pintar del caso de la finca, lo que debo hacer es sacar ese patrimonio y proteger a los acreedores con la actividad misma del negocio. Bueno, ¿y qué beneficio tiene, por ejemplo, si yo tengo mis activos en una sociedad y tengo otra sociedad que es la que se encarga de la actividad comercial, digámoslo así? El principal beneficio o primer beneficio, y es la actividad misma debe responder por sus deudas y ella misma debe generar los activos para que ese negocio vaya creciendo. Hay personas quienes le inyectan primero un negocio, mucho, y esperan que ese negocio les dé muchas más de las utilidades que ese negocio en sí mismo es capaz de dar y terminan montándose en unos negocios que al poco tiempo se dan cuenta que efectivamente no funcionan. Los negocios deben ir creciendo poco a poco, independiente de que no vaya en contra de que efectivamente se le haga una inversión al negocio al principio. Es apenas natural que se haga. Pero otra cosa distinta es que uno tenga todos los activos en una compañía y esa compañía termine o por no ser rentable o por generar ese riesgo del que hemos venido hablando. ¿Qué se debe hacer? Tenga dos compañías, una que es la generadora del negocio y otra que es aquella en la cual yo tengo mis bienes personales, porque además esa segunda compañía facilita, dentro de muchos procesos, uno de sucesión, por ejemplo, que no congela los activos al momento de la muerte mía. Porque si yo me voy a morir y tengo mi carro, mi finca y mi casa en una sociedad alterna a la del negocio y el negocio lo tengo en otra sociedad, cuando yo me muera, la casa, la finca y el carro se pueden vender porque no estaban en cabeza mía, aunque yo sea inclusive el único dueño de esa empresa, que es lo que vendría pasando en últimas, por ejemplo, con las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, yo puedo tener mi patrimonio en una sociedad de la que yo soy el accionista, una SAS,
esa sociedad es la dueña de todos mis activos. Cuando yo me muera, esos activos no entran en sucesión, entran las acciones que yo tenga en esa empresa, que es una cosa muy distinta. Bueno, ya lo saben entonces, para todas aquellas personas que tienen empresa y quieran enterarse de esta y otros temas, pues pueden contratar a Concertación Empresarial para que salgan de todas esas inquietudes que son bastante importantes y que en cualquier momento pueden ser determinantes para el desarrollo del cauce normal de su empresa. Allá con muchísimo gusto, llaman, separan su cita, con mucho gusto procuraremos ayudarlos. Perfecto, Leonardo, gracias. A ti, Alejo, mil gracias.